Eso es un país. La gente está planteando, no, no, Global. que haya una condonación global. No dudes que eso va a generar una crisis brutal con un riesgo muy elevado de que haya conflicto, además, Bélico. bélico. Porque está con nosotros una vez más, como habitualmente, Pablo Gil, estratega de mercados de XTB. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola Héctor, ¿cómo estás? Encantado, como siempre. Como siempre, un placer tenerte por aquí. Como venía comentando, y que como mañana va a ser la reunión esperada de la Reserva Federal, que seguro que nos trae muchos titulares, estamos pendientes, lo comentábamos antes fuera de micros, ¿no? Que estamos pendientes todo el mundo de la economía y los mercados en especial de lo que pueda decir Jerome Powell y la decisión del FOMC, ¿no? Em, Ahora el debate está en si van a ser 75, si van a ser 100. Está un poco en ese dilema, ¿no? El consenso. ¿Tú en qué parte de la balanza estarías? Yo me quedo en los 0,75. Creo que tienen mucho margen de maniobra de aquí a fin de año para mantener subidas de 0,75 y poner las tasas de interés si necesitan por encima del 4%. Hay un dato que creo que es muy relevante, que es el que se publicaba el viernes pasado de las expectativas de inflación, ¿no? Que han remitido una décima de 2,9 a 2,8 a largo plazo. Yo creo que es un dato que a Powell le gusta porque su mayor miedo, y lo comenta en todas las reuniones, es que se anclen las expectativas de largo plazo en cotas muy altas, ¿no? Entonces, en la medida en que eso vaya remitiendo, pues yo creo que está cómodo y no hay que olvidar que 0,75% es lo que tardaban antes en subir las tasas de interés en 9 meses. Es decir, subían a Exacto. 0,25 al trimestre. Nos estamos acostumbrando a golpes de 0,75, pero como bien dice la Reserva Federal, el efecto real en la economía de estas subidas de tasas de interés probablemente no se van a ver hasta dentro de 6 meses o incluso 9 meses. Por tanto, están siendo tremendamente agresivos. Si alguien nos hubiese dicho en febrero de este año, antes de que acometiesen la primera subida, que los tipos de interés podrían acabar el mismo año en el 4%, nos habría parecido un disparate y no nos lo habríamos creído. O sea que es bastante agresivo, están siendo ya con 0,75. Es que fíjate, Pablo, que yo creo que estábamos súper mal acostumbrados a la era de los tipos en cero o en 0,25 o en negativo. Y ahora las subidas de 75 puntos básicos, que es muy agresivo, son subidas agresivas, son las subidas más elevadas de la historia, quitando pues la época también de los 80, de cuando Bockler no subió tan agresivamente los tipos, pero desde esa década, digamos, que no habíamos visto este movimiento tan fuerte. Ya parece que un punto que es una barbaridad, pongámoslo en contexto, ¿no? Que venimos de tres subidas de 75 seguidas, ¿no? Si mañana se produce otra. Sí, yo creo que es decir, una cosa es que estén apretando el acelerador porque evidentemente han reaccionado muy tarde al problema de la inflación. Y otra cosa es que no sean conscientes de que la repercusión, yo creo que el mercado no es tan consciente, ellos sí lo son, ¿no? Que va a provocar un parón económico y no hace más que decirlo, pero con paños calientes, ¿no? Crecimientos por debajo de la media. Realmente estaba mirando con el dato de inflación que se publicó el otro día, el modelo estadístico que maneja la Reserva Federal de Atlanta, ¿Mm? este GDP Now que publican, pues estaba en 1,4 y está en 0,5. A poco un mal dato que salga adicional, te puedes encontrar con una predicción otra vez de crecimientos cero negativos. Y es verdad que hay un mensaje, ¿no? Que sobre todo Yellen lo da continuamente, ¿no? Que no hay una recesión en Estados Unidos, pese a los 2 trimestres negativos consecutivos en términos de PIB que hemos tenido. Pero claro, si un tercer trimestre sale también negativo, pues van a tener que asumir que ya están en recesión, aunque el consumidor todavía no actúa como tal, ¿no? Pero que están en recesión y que el panorama para 2023 es realmente feo. Es que fíjate que, claro, ya hicieron trampas al solitario cuando fueron dos trimestres consecutivos negativos, decían que no era una recesión, que había que tener en cuenta el mercado laboral y otra serie de indicadores, ¿no? Claro, ya si estuviéramos en un tercer trimestre consecutivo, no sé qué excusa pondrían para decir que no es una recesión lo que tenemos. Aunque el mercado laboral es verdad, y yo he estado en Estados Unidos 20 días, ya lo sabes, Pablo, en este mes de agosto, y se muestra muy fuerte todavía, y con mucha contratación, necesidad de personal, también por esa gran renuncia y todo esto. Todavía no hay ese ajuste en la parte del mercado laboral, pero claro, es lo que dices, cuando venga el tío Paco con las rebajas y las empresas endeudadas, que es verdad que no todas están endeudadas, pero muchas sí, pero las que están endeudadas que necesitan esa liquidez, ¿no? Y esa financiación, y a unos tipos al 4%,
Claro, son palabras mayores, ahí habrá ajustes de plantilla, es que es una cuestión lógica y desaparición de muchas, ¿no? Yo creo de cajón, ¿no? Bueno, yo creo que es que además utilizar el tema del mercado laboral como indicador es un error de concepto, ¿no? Cuando estudias economía, tú sabes que el desempleo surge como reacción a una recesión económica normalmente, o dicho de otra manera, la empresa descubre que no puede vender los mismos bienes y servicios que vendía antes, empiezan a caer los resultados empresariales y para defender la cuenta de resultados, pues intentan reducir los gastos, ¿no? Y la verdad es que la plantilla los salarios es el componente que más pesa en cualquier empresa, por tanto acaban despidiendo gente. Pero es una reacción posterior a una recesión, no es una señal anticipada nunca. Entonces, el hecho de que las tasas de empleo estén tan bien en general en el mundo, yo creo que lo que hace es que calienta la mano del Banco Central de turno, ¿no? No ve ningún problema, con lo cual se atreve a ser más agresivo, pero lo que nadie está contando es que desde el año 2020, realmente nos podríamos mover hacia el año 2018 y ya veríamos que lleva ocurriendo desde entonces. Cada vez reaccionamos con mayor severidad a los impactos o riesgos de crisis o a cualquier otro evento macro y no da tiempo a ver el efecto de la reacción que tomamos. Y en 2018 empezamos con retirada del quantitative tightening por parte de la Fed a un ritmo mucho menor que el actual y a subir tasas de interés de 0,25 en 0,25 cada trimestre. Y cuando nos quisimos dar cuenta, teníamos en 2018 un desplome de más de 20% por parte de las bolsas a nivel mundial y eso llevó a la Fed a cambiar completamente el sesgo de nuevo, a abrir el estímulo monetario, empezaron a comprar títulos de deuda de corto plazo, como eran letras del Tesoro. Luego se hizo ese juego para evitar el desorden que se había provocado en el mercado interbancario, las líneas de swap con otros bancos centrales. Y todo aquello, y hablar de que ya no seguirían subiendo tasas de interés, sino que incluso las bajarían, fue lo que alimentó la gran subida de 2019. Luego llegó la pandemia y ante la pandemia hicimos lo mismo, ¿no? Tuvimos un parón económico que daba pie a pensar en un auténtico desastre económico sin precedentes y entonces reaccionaron con la misma fortaleza en sentido contrario. Hablaron de QE ilimitado, se compraron todo lo que había, inyectaron dinero, no dejaron que las empresas echasen a la gente, financiaron gente que estaba en su casa sin trabajar y que las empresas no tuviesen que soportar ese coste. En Estados Unidos sí se permitió el despido, pero enviaron dinero directamente a los ciudadanos para que viviesen con el mismo nivel de calidad que vivían cuando trabajaban. Y todo eso generó luego un impacto que fue la inflación, ¿no? Junto con otras cosas, pero eso fue uno de los principales elementos que provocaron las dosis de inflación que estamos padeciendo hoy. Todo eso no se veía en su momento, llega un año, año y medio después. Ahora estamos luchando contra la inflación y estamos subiendo las tasas de interés a un ritmo sin precedentes desde los años 80 y además en el caso de Estados Unidos también reduciendo el nivel de cartera de bonos que tienen en el balance, ¿no? Ese efecto lo vamos a ver en 2023 probablemente y descubriremos en 2023 que otra vez hemos sobrereaccionado, tal vez. Pero es que estamos ya en ese juego, ¿no? En el de no querer actuar cuando hay que actuar, dejar que el efecto de las cosas se produzca y luego el volantazo que tenemos que dar para corregir esa desviación es tan brutal que provoca otro problema más adelante. Por tanto, yo cuando la gente me pregunte la inflación, digo, la inflación va a remitir a fin de año en Estados Unidos, no tengas la menor duda, y en Europa un poco más tarde. Digo, pero el problema no va a ser la inflación, no vamos a estar hablando de inflación en el primer trimestre del año que viene. Lo que vamos a estar hablando es de cómo de profunda es la recesión económica en la que nos metemos y cuánto van a caer los resultados empresariales. Sí, yo creo que ese va a ser el debate del 2023, estoy completamente de acuerdo. Lo que sí que es verdad, no sé a ti qué te pareció la publicación del último dato de inflación, porque la subyacente sí que sorprendió, sobre todo por la parte de los servicios. Eso sí me llamó mucho la atención, aparte del mercado inmobiliario, que todavía está sobrecalentado allí y que seguramente experimente una corrección más pronto que tarde, pero también hay presiones salariales, ¿no? Y eso... Hay algunos que por ahí están diciendo, bueno, cuidado con los efectos de segunda ronda, ¿no? Que es también algo que hemos trasladado aquí en Europa, que no está produciéndose lo mismo, exactamente. Aquí los salarios, por lo menos en España y en otros países más del sur, en Alemania sí hay presiones salariales, pero en otros países no tanto. Claro, ¿a ti te parece que puede haber estos problemas de segunda ronda de inflación en Estados Unidos o la subyacente también, al final, con esa corrección del inmobiliario, con la llegada de la crisis irremediable que parece, ¿no? Va a terminar remitiendo también?
Bueno, yo creo que hay dos problemas, ¿no?, diferentes en cada región. En Estados Unidos, la realidad es que llevamos mucho tiempo intentando explicar a la gente que el cálculo de la inflación está muy mal hecho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un componente que llaman el shelter, o que es la vivienda, que tiene dos partes. La parte de la compraventa de vivienda, o el precio al cual se realizan las transacciones de compra y venta, y por otro lado tenemos el tema del alquiler, ¿no? Entonces, si tú tomas índices como Zillow Rent, descubres que los alquileres han subido por encima del 15% año contra año, y sin embargo el impacto que computa el IPC por el lado de la renta es de un 3 y pico por ciento. Si te vas al precio de, digamos, cuánto ha subido el precio de la vivienda realmente, estamos hablando de subidas del entorno de un 18 a un 20% año contra año, según miras las 10 ciudades más grandes o las 20 más grandes. ¿Cuánto de esa subida de precios realmente está en el IPC? Y no llega al 5%. ¿Por qué? Pues porque utilizan una cosa que llaman el Owner's Equivalent Rent, que básicamente es una encuesta, ¿no? Y cuando tú miras un gráfico de la evolución de ese indicador respecto al precio real de la vivienda, es como si estuvieses utilizando una media de súper largo plazo. Hasta el punto de que, por ejemplo, en 2008 pincha la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, colapsan los precios entre un 20 y un 40% según qué estados, y el OER, este indicador, no deja de subir nunca. Durante 2008 a 2012 no hace más que subir. ¿Por qué? Pues porque es una media de largo plazo. Entonces, ahora te ha servido para que el factor de la vivienda no haya saltado, reflejando la realidad de lo que está pasando con el mercado inmobiliario en Estados Unidos, pero a cambio, cuando la vivienda se enfríe o incluso caiga de precio, tampoco te va a ayudar a frenar las presiones inflacionistas. Por tanto, la pregunta que mucha gente dice, bueno, esto es muy relevante. Digo, hombre, es muy relevante porque es que el 40% del IPC es la vivienda. Es decir, estamos hablando de una magnitud que casi es la mitad del IPC. Y te están diciendo que esa métrica probablemente no va a revertir en los próximos años, sino que va a seguir añadiendo presión de inflación. Entonces, nos podemos encontrar con que sí, la inflación general remita si realmente lo que estamos viendo con el petróleo sigue esa senda a la baja, y el tema del gas pues se toma un respiro. También hemos visto correcciones en materia prima, pero si el componente principal del IPC subyacente sigue marcando cotas cada vez más altas, a eso le sumas las presiones salariales y después es que igual la inflación subyacente se estabiliza en cotas mucho más altas de las que está dispuesto a asumir la Reserva Federal, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema de fondo ahí muy grave, que probablemente Powell sí es plenamente consciente de a lo que se enfrenta. Y luego tienes la película en Europa, ¿no? En Europa es cierto que la inflación subyacente no hace más que subir, pero todavía está ligeramente por encima del 4%, ¿no? 2 puntos por debajo de cómo está en Estados Unidos. Y lo que tenemos es un problema tremendo con la energía, ¿no? Y por eso la inflación general pues está por encima del 9. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Dices, pues que la presión salarial es menor que allí. No en todos los países. En España, curiosamente, hay muy poca presión salarial cuando soportamos una de las peores inflaciones, con lo cual estamos empobreciéndonos como ciudadanos a mayor ritmo que otros países de la zona euro. Pero también llevamos un decalaje de 3 o 4 meses respecto a Estados Unidos. Es decir, que de aquí en 3 o 4 meses habrá que ver si esas presiones salariales han seguido avanzando, y si no avanzan, nos vamos a encontrar con protesta social, ¿no? Ya lo estamos viendo con los sindicatos, las huelgas que se convocan en algunos sectores. Va a ir a más si la inflación no remite y los salarios no suben, porque la gente va a decir, bueno, de alguna manera yo me estoy empobreciendo y yo quiero que mi sueldo se equipare un poco al coste de la vida. Respecto al componente de la energía, dices, bueno, ¿va a mejorar? Digo, no lo sabemos. Realmente es muy difícil saber cuál va a ser el efecto. Está descontado ya que Rusia cierre el grifo completamente, que puede ocurrir. ¿Cómo vamos a solventar la ausencia de un proveedor de energía en el que nos hemos centrado durante tanto tiempo? Lo que compramos en fuentes alternativas es más caro. Yo creo que es un entorno como mínimo de gran incertidumbre, ¿no? Y hacer pronósticos de lo que pueda pasar con la inflación en Europa en términos generales es muy difícil, sabiendo que hay una guerra en marcha y que no sabemos muy bien cuál va a ser el siguiente paso que se tome en ese conflicto. Y por el lado de la subyacente, ya te digo, yo creo que hay que tener, al menos aprender de lo que hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Y sabiendo que Sí. llevamos esos 3 o 4 meses de retardo, no cantar victoria demasiado pronto y esperar a ver hasta dónde llega el máximo de inflación, que probablemente no lo veremos hasta finales de año, y a partir de ahí intentar hacer pronósticos va a ser más fácil.
Hay que tomarlo en serio. Lo que pasa es que es verdad que aquí en Europa la parte de la economía tiene menos margen, ¿no? Sobre todo el Banco Central Europeo, para subir tipos, para hacer esos ajustes. Porque ya de hecho hay indicadores, mira el dato de hoy, ¿no?, de Alemania, de los precios al productor, ¿no? 46% de subida, una barbaridad. No se veía estos datos desde 1949, desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Es tremendo, ¿no?, el encarecimiento de los productos, ¿no? Y como lo que estamos viendo. Claro, Europa se enfrenta a lo que dices, la parte de la energía y la guerra a las puertas, y luego también, pues esos otros componentes que hacen que estemos peor, ¿no? Sobre todo también, evidentemente, la guerra influye. Pero fíjate las previsiones de Citi para Reino Unido, que hablaban de más del 20%, ¿no?, de inflación a final de año. Es una barbaridad, claro. Sí, bueno, Reino Unido probablemente sea un buen ejemplo de lo que no quieres vivir, ¿no? Porque tienen la inflación, la inflación con la que puedes compararte con Europa no es el CPI o el Mm. CPI, es el RPI, ¿no? Y cuando miras ese dato es por encima del 12% ya. Pero ahí tienes todo, ahí tienes una libra que está tremendamente debilitada y que por debajo de la cota actual la única referencia que te queda son los mínimos históricos contra el dólar de 1985. Tienes conflictos sociales, tienes un montón de sectores donde hay huelgas activas, todavía estás recibiendo el impacto negativo del Brexit. eh, con lo cual, una moneda muy depreciada, una dependencia energética, un comercio exterior que se ha debilitado mucho a raíz del Brexit, eh, pronóstico de inflación muy elevada, y eso está de alguna manera, yo creo, coartando las decisiones del Banco de Inglaterra, ¿no? Que no termina de Mm. atreverse a hacer subidas más agresivas que las que está haciendo, pero probablemente es como el peor escenario, ¿no? Tienes todo lo malo. Evidentemente también antes de luchar por la sucesión de Boris Johnson, se oía, por ejemplo, a Sunak hablar de que había que volver a la disciplina fiscal, ¿no? Y dice, bueno, si ya metes esto ya muérete, claro. Si de repente me dices que va a haber que subir impuestos para conseguir reducir el déficit anual o reducir la deuda sobre el PIB, pues entonces es que directamente le pegas un tiro en la sien al ciudadano, ¿no? Que es un problema que tendremos que gestionar a nivel global en el mundo, ¿no? Porque lo cierto es que parte de lo que a mí más me preocupa, yo tiendo siempre a preocuparme de cosas de las que no se suelen hablar, ¿no? Es como intentar preocuparme, es absurdo, pero me preocupo por lo que va a pasar dentro de 2 o 3 años. La gente está obsesionada por la inflación, yo la inflación ya la veo como algo que va a remitir, y me preocupo del siguiente escalón, que es el crecimiento. Pero es que después del crecimiento queda otra cosa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la deuda que tenemos? Mm. Tener más de un 250% de deuda sobre el PIB a nivel global, ¿no? Hablar de más de 300 trillones de dólares de deuda es una auténtica aberración. No vamos a crecer lo suficiente como para ingresar más desde el punto de vista de recaudación que permita reducir esos déficits y reducir la deuda. Eh, con lo cual, la única opción que te queda es subir impuestos. Entonces, el panorama futuro de cómo limpiamos los excesos que hemos cometido, algunos de ellos los hemos hecho para solucionar problemas de corto plazo, Han sido parches. Mm. dando patada hacia adelante. Y esto lo hemos hablado, Héctor, tú y yo, es Sí. como el tema del cambio climático. Creo que es un ejemplo Mm. buenísimo, ¿no? Hace 2 años había una conciencia en Europa brutal sobre no podemos dejar ya más de lado este problema, y hay que migrar a un modelo económico más verde. Y se habla de la descarbonización y se habla de los objetivos de emisión de CO2, y de repente llega una crisis como la que hemos padecido y volvemos a abrir las centrales de carbón. Declaramos que la energía nuclear es una energía limpia, y dices, bueno, de nuevo estamos haciendo lo que hemos hecho siempre, es afrontar el problema presente, porque es el que políticamente es inaceptable no afrontar, y dar una patada hacia adelante y dejar para otros la solución de un problema latente que llevamos arrastrando desde hace décadas, ¿no? Yo creo que la deuda es uno de esos. Es un Mm. problema que está ahí, que cada vez es más grave, que todas las soluciones que hemos puesto sobre la mesa han sido a base de endeudamiento. La gente pierde un poco la noción cuando yo veo el telediario. No, el gobierno va a financiar 20 euros o 20 céntimos de la gasolina. El gobierno va a dar un cheque a las familias que no llegan. El gobierno va a financiar parte del coste de los alimentos. El Todo eso gobierno es va a deuda. financiar los despidos. Digo, perdóname, el gobierno no tiene ese dinero. El gobierno se está endeudando para facilitarnos la transición del momento complicado. Pero ese dinero hay que devolverlo, ese dinero hay que pagarlo. Entonces,
tenemos una mentalidad un poco de, como digo yo, de una memoria de pez, ¿no? Para ciertas cosas es como, hay que bien, digo, no hay que bien, no. Todo esto es deuda futura que habrá que devolver y esfuerzo que habrá que hacer más adelante. Y es un modelo que no funciona. Es el concepto de la japonización de la economía, ¿no? Sí. Es mantengo el estándar de vida actual a costa de endeudarme cada vez más y llegas como en Japón a 270% de deuda sobre el PIB y la gente dice, no pasa nada. Digo, bueno, no pasa Más nada. deuda, más. Sí, esto, ¿cuál es el límite? El problema es ese, ¿no? Claro, pero hay un precio. Japón tiene cada 3 años una recesión económica. O sea, no Exactamente. cada 10 años, cada 3 años. Y dices, bueno, ahora tiene un problema de que no crece o crece muy poco y encima tiene inflaciones del 3% y los tipos al menos 0,10. Y mientras tienes intervenida la curva de tipos y mientras manipulas completamente el mercado de renta fija y mientras inviertes o meten dinero a mansalva en el mercado de renta variable para que la bolsa no caiga. Al final dices, has llegado a un nivel de intervencionismo brutal. Probablemente el siguiente movimiento será defender la depreciación del yen. Has llegado a ese nivel de endeudamiento tan brutal que estás de alguna manera hipotecando el futuro de la economía, ¿no? Y eso es algo que la gente no quiere ver, pero está ahí y va a ocurrir probablemente. Pero Pablo, ¿sabes lo que pasa? Que cuando esto es como un ciclista, hace unas décadas, ¿no? O todavía también hay casos que para ser más que nadie se chutaba, ¿no? Y se dopaba y aumentaba el rendimiento. Esto es un poco parecido. Es un dopaje para que el rendimiento de la economía funcione, pero cuando le quitas ese factor externo, pues ahí vienen los problemas. Y salir de la droga, como aquel que diría, es difícil. Y yo creo que los bancos centrales les va a costar salir de esa espiral de doping financiero constante, que es lo que hemos tenido en las últimas décadas. Y es un problema. Y a raíz de esto que estabas diciendo, ahora me contestas a esto, también te quería preguntar, y ahora voy a las preguntas que estáis dejando y cuestiones por el chat también, no me olvido, y a todos los que habéis seguido el canal, muchísimas gracias. También os invito a que sigáis Discord, que ahí tengo mi comunidad donde hago análisis, comparto gráficos, información, os cuento cuáles van a ser los invitados. Es mi comunidad, así que os invito a que os unáis a mi casa, ahí en Discord. Y dicho esto, te quería preguntar por el reset financiero, porque me parece que es la cuestión ligada a lo que estás hablando, ¿no? Con el tema de la deuda. ¿Tú crees que puede venir un reset financiero a colación de estos que estás diciendo? Hay muchas personas que dicen que es la única salida a esto que tenemos con la espiral de la deuda. Sí, lo que pasa es que mucha gente que habla de la condonación de la deuda o el reset financiero lo ven como un apunte contable, ¿no? Quito de aquí y se desaparece. Y no es verdad. Yo me leí este verano el último libro de Ray Dalio, me parece brillante, ¿no? Sobre los cambios de los papeles de los imperios a lo largo de la historia, ¿no? Y analiza el de Estados Unidos actual, el, la economía pujante de China como sustituto de Estados Unidos y luego rememora para atrás lo que pasó con pues, los distintos imperios, ¿no? El imperio británico, el imperio que había en torno a Países Bajos, cuando el florín holandés era la moneda reserva en el mundo, y antes de eso, qué pasaba con los imperios en España, en Portugal, qué ocurrió con las dinastías en China. Y al final siempre llegas a la misma conclusión. A lo largo de la historia se han producido reseteos financieros, pero no han sido reseteos sin dolor. Es decir, hay dos maneras, como dice él, ¿no? Está el reseteo ordenado y el reseteo brusco, ¿no? Cuando el reseteo de la deuda implica un cambio de régimen y de primera potencia mundial, normalmente viene acompañado de conflictos bélicos, porque nadie quiere ceder su terreno y entonces son Estoy de cambios, acuerdo. pues te vas a la historia y descubres los grandes momentos, ¿no? En los que ha habido un cambio de régimen de ese tamaño, lo que ha supuesto, ¿no? En términos de estados tremendamente violentos desde el punto de vista militar, ¿no? Por otro lado está el reseteo tranquilo, ¿no? Pero el reseteo tranquilo, como bien explica Ray Dalio, no quiere decir que no traiga crisis. Traen crisis económicas profundas, enormes, y que vienen casi siempre ligadas a una depreciación brutal de la capacidad de compra del dinero fiat, ¿no? Estamos viviéndolo ya. El ritmo al cual se deprecia el dinero es una barbaridad. Cuando estábamos con inflaciones del 2%, quiere decir que cada 10 años es como si tú el dinero que tengas guardado en una caja fuerte o lo tengas guardado bajo la almohada, directamente has destruido el 22% de tu capital, como si lo hubieses quemado, porque compra un 22% menos 10 años más tarde. Pero es que ahora no estamos con inflaciones del 2%, estamos con inflaciones totalmente desatadas, con lo cual el empobrecimiento de la población en este momento va a un ritmo sin parangón desde los años 80. Y eso acaba generando posicionamientos muy extremos
sobre todo en la sociedad cuando descubres que la diferencia de bienestar entre los que tienen más y los que tienen menos cada vez es más grande, ¿no? Eh, yo no, es decir, la gente no termina de entender que cuando tú hablas de la deuda, dices, bueno, tú miras un mapa de cómo está distribuida la deuda de Estados Unidos, por poner un ejemplo, y dices, vale, la Fed tiene un montón. Digo, sí, es verdad, la Fed tiene un montón. Y es fácil hacer un reseteo entre la Fed y el gobierno estadounidense. Pero es que tiene China y tiene Japón. Exactamente. Es que Acreedora tienen planes, importante de deuda estadounidense. claro, es que tienes planes de pensiones invertidos en deuda que garantizan teóricamente la jubilación de buena parte de la población. Tienes compañías de seguros, tienes bancos de inversión, tienes ciudadanos. Es decir, tú no les puedes decir a la gente, no le puedes decir, oye, mira, te debía 1.000, no te los voy a pagar, o te debía 1.000, te voy a pagar 200. Porque dices, si haces eso, evidentemente estás dando un crédito al que está endeudado, estás regalando dinero al que está endeudado, se lo estás quitando al que lo ha prestado. Eh, con lo cual, cuando la gente habla de, no, pues que se netean, digo, pero ¿en qué mundo vivís? ¿Cómo que se netean? Es que no es tan fácil netear, es que siempre hay un ganador y un perdedor. Y normalmente el perdedor no va a estar dispuesto a asumir que le vas a robar dinero por la cara, para hacer encima lo mismo, porque muchas de las veces cuando la gente dice, no, se resetea, digo, ¿para qué? Para hacer lo mismo, ¿no? O sea, tú lo pones la cuenta a cero y se sigues endeudando, porque es lo que pretendes hacer. Y yo siempre les digo, tú piensa las condiciones leoninas que exiges a un país que hace default sobre su deuda a fin de condonarle esa deuda. Como ejemplo Grecia, les exiges una serie de ajustes en su modelo económico, en sus planes de pensiones, a nivel fiscal. Les exiges muchísimo y pasan un calvario y entran en una crisis que dura años, o cuando pasó con Argentina. Y a cambio de ese sacrificio y de cambiar tu modelo económico, los acreedores asumen que o te alargan el periodo de devolución o hacen una quita. Pero claro, eso es un país. La gente está planteando, no, Global. que haya una condonación global. Digo, pero tú sabes de lo que estás hablando. Y China va a aplaudir eso, claro, ¿sabes? Claro. Y entonces llega un momento en que dices, no dudes que eso va a generar una crisis brutal con un riesgo muy elevado de que haya conflicto además Bélico. bélico Sí. entre tanto, y más ahora que hay una tensión ya reinante muy importante, ¿no? Entre Estados Unidos y China y entre el grupo de la OTAN y Rusia. Entonces, no es una solución es como decir, pues que le amputen una pierna. Digo, no, perdona, es que es muy grave amputar una pierna o dos piernas. Es decir, hablas de ello como que le ponen una tirita. Entonces, creo que hay que ser un poquito más racional, ¿no? Cuando se habla de condonar la deuda. No es algo sencillo y si llegásemos a ese punto, tendría unas repercusiones brutales. Imagínate que de repente un día descubres que hace default en el pago de la deuda a Estados Unidos, ¿no? La primera potencia del mundo. Dices, ¿qué va a pasar entonces? Digo, Que pues estamos empieza más a cerca de pensar una que guerra, esa es mi visión. Y estoy de acuerdo claro. contigo, ¿eh? Entonces, creo que hay que ser un poquito más maduro, ¿no? Y cuando se plantean soluciones a los problemas actuales, hay que descubrir bueno, que no hay una salida sencilla, que no hay una salida sin dolor, básicamente, a la situación que tenemos ahora mismo. Vamos, es que estoy de acuerdo, compro absolutamente el discurso que estás diciendo porque es que siempre he pensado lo mismo. Y fíjate que a colación con esto que dices, y yo hace poco discutía con el tema de las pensiones, por ejemplo, que hay mucha desinformación con todo esto y decía, vamos a ver, si vamos al ritmo que estamos gastando dinero público y con el endeudamiento constante, ahora mismo tenemos ya dos contribuyentes por pensionista y es que en pocos años vamos a tener 1-1 en España. Es que eso, se vea por donde se vea, no es sostenible. No, sí, no es sostenible. ¿Qué vas a estar emitiendo deuda al 400, 500% del PIB? ¿Vamos a ver eso de verdad a costa de más impuestos y más? Claro, es una asfixia al ciudadano al final. O sea, es un esquema Ponzi, como muchos dicen. Estoy de acuerdo en eso cuando estemos 1-1. No te digo cuando estábamos 10-1. Es un sistema redistributivo, bonito. Si tienes una pirámide, lógica, ¿no? Pero cuando está invertida, claro. Sí, eso pasa mucho en las economías emergentes donde la población, la base de la pirámide, la población joven es muy grande, ¿no? Con lo cual tienes una expectativa de sostenibilidad de las finanzas públicas mucho mayor, pero en las economías que ya son las del viejo continente que decimos en Europa o Estados Unidos, y si te vas ya a Japón es un ejemplo probablemente de una ventana hacia el futuro de lo que nos espera, ¿no? Y dices, claro, ¿qué pasa cuando la tasa de natalidad se contrae tanto y la edad de jubilación
o la esperanza de vida, más que la edad de jubilación, la esperanza de vida cada vez es mayor, ¿no? Es decir, antes plantear llegar a los 90, 100 años era algo rarísimo y cada vez se convierte en algo más normal y probablemente en la próxima par de décadas será algo habitual, ¿no? La gente que cumpla 90 años o sobrepase será... Pero todos queremos jubilarnos a los 65, 67, según qué países, con lo cual dices, sí, es que antiguamente el plan de jubilación prácticamente trabajaba con la expectativa de que te jubilabas, vivías 5 o 6 años más y te morías, porque era la esperanza de vida que teníamos hace 60, 70 años, pero eso ya no es una realidad. Entonces, no cambiamos las bases de hasta cuándo hay que trabajar. La natalidad se contrae muchísimo respecto a lo que teníamos hace 5 o 6 décadas y acabas teniendo un rombo en lugar de una pirámide, ¿no? Ahora tienes ya una situación en la que cada vez la base es más estrecha, la población que está en medio es la que está con mayor densidad de población y el pico todavía no es más ancho. Pero en Japón empieza a acercarse ese momento. Y dices, vale, ¿cómo es de sostenible mantener a la población que no trabaja con aquellos que cada vez son menos y que sí están trabajando? Digo, pues es complicado y si encima el salario de los que empiezan a trabajar es tan bajo, porque se da la circunstancia de que ganan más los jubilados de lo que ganan los jóvenes entre los 20 y los 30 años, llega un momento en que dices, es un sistema que va a morir en sí mismo, ¿no? Y es deficitario. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, de momento estamos solucionando el problema como hacemos siempre, con más deuda, ¿no? Una transferencia de dinero, pedimos dinero, el gobierno pide dinero para financiar un déficit de la seguridad social, un déficit, dices, bueno, ¿cuánto tiempo vas a hacer esto? En lugar de meterle mano al modelo, y dices, bueno, ¿y cómo le metes mano? Digo, pues justo contrario a lo que han hecho. Es decir, quitas la desgravación o reduces la desgravación en los planes de pensiones privados. Digo, no, por Dios, tendrías que estar fomentando planes de pensiones privados o como hacíamos antes, casi una obligación con los Montepíos, ¿no? Es decir, no, mira, una parte de tu salario sí o sí tiene que ir a tu futuro porque no vamos a ser capaces nosotros de darte una pensión que te permita vivir con cierta dignidad, pero desincentivamos eso. Y ahí me hace gracia porque hay mucha gente que dice, no, claro, es que los únicos beneficiados son los que tienen dinero. Digo, no, beneficiados somos todos. Es decir, es que a la larga no puedes confiar. Yo a lo mejor que tengo 56 puedo contar con todavía una jubilación, digo, pero mis nietos, pensar que van a llegar a tener una jubilación es muy poco probable. Con lo cual tienes que trabajar en un modelo o bien que mezcle la parte privada y la parte pública, o al menos fomentar la educación financiera para que la gente trabaje con la expectativa de que cuando deje de tener un puesto de trabajo y recibir un salario por él, tiene que haber generado un colchón suficientemente bueno como para poder seguir viviendo, ¿no? Y es un mensaje muy, muy duro y los políticos no lo quieren dar, pero es la realidad a la que se va a enfrentar mucha gente en las próximas décadas, ¿no? Y Es que, es lamentable. fíjate, Pablo, que lo que dices me parece que es grave por lo que está por venir. Dices, tus nietos, yo digo, incluso menos. Yo que tengo 34, me planteo que no sé lo que voy a cobrar. Y fíjate el dilema que tenemos en la generación millennial, ¿no? Ahora mismo, que es en la que me enmarco en mi caso personal. Ahora, yo soy autónomo, suben las tasas de autónomos más, se supone que para financiar esto, pero yo llego a ese periodo de jubilación cotizando por lo que me toque y a lo mejor la pensión que me debiera tocar sobre el modelo actual es la mitad, o un 30% menos, o un 40%, o lo que sea, ¿no? Dices, hombre, han cogido mi dinero para financiar las pensiones de otro, pero no la mía, con lo cual yo tengo que pagar más ahora y ahorrar en lo privado si quiero tener un porvenir óptimo. Entonces, claro, dices, no se está siendo justo realmente con estas generaciones, tanto la mía como los Z que vienen por detrás y las de más abajo todavía, que es lo que estabas comentando. Claro, esto, ¿qué se debería hacer en realidad? Fomentar el ahorro privado, sí, educación financiera y, por supuesto, pues eso, destinar tanto a fondos de inversión como a planes de pensiones, que ahora mismo creo que me parece que te dejan solo 2.000 euros deducibles en los planes de pensiones, cuando antes eran 8.000 o han ido cada vez menguando más. Esa sería la máxima solución, más allá de políticas de natalidad, que lo hemos escuchado mucho, entrada de inmigración, por supuesto. Claro, habría que hacer todo eso a la vez, ¿no? Que es quizá lo difícil. Sí, lo más probable es que no haya un solo movimiento que te solucione el problema, ¿no? Yo creo que el primer paso es el cambio de mentalidad.
y hablar a la población con franqueza, ¿no? Yo tengo la sensación de que, bueno, yo soy de la opinión de que los políticos en las últimas décadas han caído en calidad a marchas forzadas y no hago ascos a ninguna ideología. Creo que en general todos ellos son unos paquetes. Eh, Me parecen muy mal preparados. Cuando yo veo el telediario y escucho a algunos ministros y ministras, de verdad que se me cae el alma a los pies. Digo, eh, ¿cómo se puede decir, cómo se puede hablar tan mal? ¿Cómo se puede comunicar tan mal? ¿Cómo se puede ser tan partidista? ¿Cómo se puede ser tan poco realista? Y estos tíos, ¿dónde les han dado el título? O sea, es un poco la sensación que tengo siempre. Es como, ¿dónde están aquellos que viven acorde a sus ideologías, que defienden su manera de pensar por encima de todo? Y si les cuesta el puesto, pues les cuesta el puesto. ¿Dónde está esa ética, ¿no? Que a lo mejor antiguamente se veía más, ¿no? En determinados personajes políticos? Yo creo que ahora mismo están ahí calentando el asiento para estar 4 años, a ver si suerte y pueden renovar por otros 4, pero hacen un flaco favor a la sociedad. Creo que están muy lejos de lo que se merece la población, ¿no? También es verdad que hay veces que pienso, nos merecemos lo que nos pasa por cómo votamos, ¿no? Porque hay veces que veo los resultados y de verdad no me entra en la cabeza. Digo, pero ¿cómo se puede ser tan cenutrio en el sentido no de... Porque en el fondo existe un tema, y no me quiero meter mucho en política, pero existe un tema que me parece muy curioso, ¿no? Y es que la gente cree que según a quien vote van a hacer unas cosas u otras y luego al final te das cuenta que no, hacen lo que pueden hacer, que muchas veces está en un marco que está muy por encima de sus propias decisiones y que es un marco casi global, ¿no? Un internacional. En el caso de Europa, al final tenemos, pues por el tema del COVID nos hemos saltado todas las reglas de juego, pero si no, estamos bastante enmarcados en lo que podemos hacer o no. Con lo cual, yo al final, cuando miro a los políticos a la cara, digo, no, si no es tanto tu plan ni tu programa lo que me interesa es ver a un tío honesto, ver a un tío que se va a dejar los cuernos porque estemos mejor y no porque él esté mejor. Y de esos veo poquísimos. Tal No, vez porque el propio sistema de selección hace que los que llegan arriba o piensan como los que están ahora mismo o no llegan arriba, ¿no? Y eso hace que la pescadilla se muerda la cola y por eso tengamos lo que tenemos, ¿no? Pero ¿sabes lo sí, que pasa, sinceramente, Pablo, con esto? Perdona por cortarte. Yo creo que la sociedad también tenemos, lo que dices tú, tenemos como la responsabilidad, ¿no? Nos lo hemos comido nosotros porque lo hemos elegido nosotros, pero como que en general, no hablo en mí personalmente, ni en tu caso, que tenemos el espíritu crítico y lo demostramos siempre, pero en mucha cantidad poblacional como que se vota lo que se quiere escuchar. Me dicen lo que quiero escuchar y lo que quiero escuchar a lo mejor no es real o no es la solución ideal, pero es lo que quiero escuchar. Con lo cual, fantástico. Pero de los dos polos, y es que lo has hablado perfectamente y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que da igual, al final es lo que quieres escuchar, sea un bando, sea otro, sea X o sí, sea pero Y, esa es ¿no? la Y técnica de la funcionamos así. avestruz, Héctor. Es decir, el Sí, hecho de quedarte con el mensaje no creíble, pero que te suena bonito a los oídos, eso demuestra una falta de criterio crítico y total. de capacidad de análisis brutal, ¿no? Tal vez ese es parte del problema, que tenemos una sociedad donde cada vez fomentamos menos el pensar y el analizar las cosas, ¿no? Nos hemos convertido en una sociedad consumista del titular. Yo lo vivo en casa, me cojo unos cabreos tremendos a veces con mis hijos porque es como que siempre tienen una frase respecto a lo que está ocurriendo, pero cuando rascas un poco no tienen ningún contenido. Es como, o sea, me has contado el titular de Twitter o el titular de cualquier red social, digo, pero no te has leído el artículo, ¿verdad? Dice, no, no me lo he leído. Digo, vale, pues así vamos. El problema es que el esfuerzo que genera tener opinión crítica requiere una lectura, y no solo de una fuente, sino de varias fuentes para poder contrastar la realidad de lo que está pasando, y nos hemos vuelto vagos. Entonces, como no tenemos ese criterio crítico, al final nos dejamos vapulear por el titular que nos van soltando. Y el titular al final lo consumes en función de tu ideología, ¿no? Si te gustan de un lado o de otro, vas a este canal de televisión o a este periódico. Con lo cual retroalimentas esa especie, entre comillas, estupidez, ¿no? Y es una situación idílica para los gobernantes, porque tener a una masa tipo rebaño a que puedan manejar cómodamente es algo muy, para ellos es un trabajo muy fácil. Y yo casi un poco lo que busco es lo contrario, ¿no? Es decir, a ver si despertamos el interés de la gente por cuando les dices es que se calcula mal la inflación, es que esto es un engaño, es que la deuda es inviable a largo plazo y tiene un coste de este tipo, es que lo que estamos haciendo con la política monetaria no tiene ni pies ni cabeza. Al final lo que buscas es a la gente que pregunte el por qué y tú se lo puedas explicar. Si yo no digo que hagan ellos el trabajo, simplemente transmitir un poco de conocimiento, ¿no? De gente que se moleste en estudiar
para que los demás que no quieren estudiar al menos sean conscientes de hasta qué punto les están engañando. Yo creo que ese es simplemente el paso que tienen que dar, y con que den ese paso notaríamos un cambio a nivel de la sociedad brutal, ¿no? Totalmente, vamos. Y por aquí, además, estaba leyendo comentarios de la gente. Muchísimas gracias por todos los comentarios que estáis dejando en el chat, que al final hilo con la conversación y me meto en faena y estoy más o menos leyendo y también preguntando y orientando la dinámica por lo que decís. Sí que te voy a leer uno, porque te han sugerido que hagas un vídeo en YouTube. IAP1802 dice: Héctor, por favor, dile a Pablo que haga un vídeo en las reflexiones de los viernes en su canal privado sobre el futuro de las pensiones de los jóvenes españoles. Así que yo te lo traslado por si coges el guante para hacer un vídeo de eso, que te lo piden. Bueno, Sí. hablan de todo esto, del tema de las pensiones y todo esto. Sería un vídeo muy corto, Héctor. Creo que para los jóvenes de verdad no debéis confiar en que vaya a haber, ojalá lo haya, ¿no? Pero creo que yo a mis hijos ya les estoy aleccionando de cómo tienen que montar su propio plan de pensiones, porque confiar en que te van a solucionar la vida cuando cumplas 67, sobre todo cuando eres tan joven, creo que es bastante irreal, ¿no? Entonces, tú prepárate para sostenerte a ti mismo, que si luego tienes una ayuda pública adicional, será muy bienvenida, pero no trabajes con esa expectativa, ¿no? Y ahí podríamos abrir otra lata enorme, que es cómo tienes que distribuir tus ingresos. Yo sé que cuando no llegas a fin de mes, y muchos jóvenes están ahora desesperados porque ven el precio de la vivienda, el precio del alquiler, lo que cuesta la comida, la gasolina, y dicen, bueno, pero ¿qué diablos me estás contando? Si es que no llego. Digo, bueno, pues ni llegando tendrías que saltarte una estructuración de tus ingresos y cómo repartes esos ingresos entre lo que es ahorro, gasto, inversión, etcétera. Es casi cultural, ¿no? Creo que falta esa parte, ¿no? En la sociedad española y probablemente a nivel internacional también, ¿no? De una cultura de por qué tienes que aprender a destinar una parte al ahorro, y ese ahorro cómo lo debes invertir para que no se quede en nada, porque realmente el que tenga unos ahorros con 20, 22 años y no haga nada con ellos, para cuando cumpla 67 es como si no hubiese hecho ni nada con su ahorro, porque habrá perdido toda su capacidad adquisitiva. Y es algo que creo, como yo siempre he dicho, que habría que enseñarlo en el colegio, pero claro, enseñarlo bien, no enseñarlo como una asignatura aburrida, como se hace muchas veces, porque entonces nadie presta atención. Pero si a la gente le enseñases realmente lo importante que es planificar tu vida financiera desde el mismo momento en que tienes un trabajo y unos ingresos para los próximos 50 años, se quedarían sorprendidos, ¿no? Y cómo puede cambiar tu vida futura simplemente haciendo ejercicios muy básicos de qué decisiones de inversión tienes que tomar. No digo especulación, digo inversión a largo plazo. O la diferencia entre comprar y alquilar y muchas otras cosas, ¿no? Cómo tomar esas decisiones que las vas a tener que tomar sí o sí. ¿Qué tipo de plan de pensiones contratas? Si es mixto, si es variable, ¿dónde te metes? ¿Es mejor un índice global o un índice sectorial? ¿Qué pasa con las hipotecas a tipo fijo, tipo variable? Puedes buscar un endeudamiento para deflactar la deuda al mismo ritmo que se deflacta el ahorro. Es decir, hay muchos conceptos muy, muy bonitos de enseñar si tienes ganas, y que se pillan muy rápido. O sea, la gente lo comprendería muy rápido. Y falta tal vez pues, canales como el tuyo, Héctor, donde se trabaje esos conceptos tan básicos, y que la gente la primera vez que los escucha, yo creo que les abre los ojos. Es como decir, ¡buah! Me acabo de quedar sorprendido de lo que me acabas de contar. Y es algo que pasa todos los días. Y sin embargo hay mucha gente que lo descubre ya cuando es muy tarde, cuando realmente está casi al final de su vida laboral. Pues ya sabéis lo que dice Pablo, hacedle caso, seguid el canal. Si os gusta el contenido económico, por aquí arrimamos el hombro y hacemos todo lo posible por la educación financiera, por hacer el mejor análisis, traer a los invitados de lujo, los mejores dentro del mundo de la economía. Así que ya sabéis, seguid el canal. Yo os invito a que lo hagáis, también lo ha hecho Pablo ahora, y también mi comunidad de Discord, que la ha compartido por ahí antes Chris, ahora también igual la comparte, donde comparto análisis, gráficos, información económica. Os digo quiénes van a ser los invitados, podéis debatir conmigo, es mi comunidad, es mi casa, y os invito a que os unáis. Ahí estaréis cómodos, seguro que también, igual que aquí. Quiero irme por aquí a lo que estaban diciendo por el chat también, y preguntaba Leoto Mario si es casualidad que Rusia y China estén acumulando oro a la vez que crean su divisa respaldada por oro. ¿Qué te parece todos estos movimientos? Bueno, yo creo que hay una gran apuesta a medio y largo plazo sobre si el dólar perderá su papel de moneda refugio, o esa moneda en la que se hacen la mayoría de las transacciones económicas en el mundo, ¿no? Y es un movimiento probablemente que lleva muchísimos años hasta que finalmente se produce
ese cambio en favor de otra divisa. El problema hasta ahora es que no había ninguna divisa que realmente pudiese tomar el relevo del dólar con cierta eficacia, ¿no? Y lo vemos porque el proyecto el del euro genera, pues cada vez que hay una crisis, muchas dudas. En 2011 y 2012 se hablaba de la desaparición del euro como tal, la vuelta a la peseta, a la lira, al franco francés, etcétera. Con lo cual el euro no parece que sea la moneda que pueda sustituir al dólar, ni la libra, ni el yen, y al final te pones a descartar una tras otra y casi te quedas con el tuerto en el mundo de los ciegos, ¿no? El dólar es como decir, bueno, pues la menos mala. Que tiene una alternativa el yuan, si realmente China llegase a sobrepasar como potencia económica del mundo a finales de esta década a Estados Unidos. El problema del yuan es que ni siquiera está fluctuando libremente, sino que está controlado por el propio régimen chino, ¿no? Determina qué variación porcentual puede tener cada día. Entonces, no tiene las condiciones necesarias. Otra cosa es que a lo largo de los próximos años se libere esos límites y dejes que el yuan se aprecie probablemente donde debería apreciarse si es que China acaba sobrepasando a Estados Unidos como primera potencia mundial en términos de crecimiento económico. A mí la divisa digital en sí misma, la que emiten los bancos centrales, me parece una tomadura de pelo. ¿Por qué? Pues porque no soluciona ninguno de Es los centralismo, problemas es igual, es lo mismo. actuales, claro. Es decir, estamos asqueados de la pérdida de capacidad adquisitiva que tiene el dinero fiat, ¿no? Dices, vale, ¿por qué? Digo, pues porque emites una cantidad de moneda brutal sin un respaldo físico. Puedes emitir o puedes utilizar el oro como respaldo físico a una moneda actualmente. Dices, hombre, es muy complicado porque el oro tendría que valer muchísimo más en términos de precio para poder sostener una moneda fiat en este momento, ¿no? Con lo cual, es un movimiento que creo que va a ser difícil que se dé. Pero por otro lado, el dinero digital o la famosa criptomoneda oficial, ¿no? de los bancos centrales, en el fondo dices, vas a seguir aumentando la base monetaria, lo único que va a cambiar es que vas a tener un control exhaustivo de lo que yo hago. Es decir, si yo me voy al banco, a un cajero, saco 100 euros y luego me voy a una tienda y me compro 4 chorradas que me gusten y pago con mi dinero y no pido ticket ni pido nada, saben que he sacado 100 euros, pero no saben qué he hecho con ellos, ¿no? En la medida en que estamos controlando cada vez más el uso del dinero físico, hace 30 años tú podías sacar el dinero que querías de tu cuenta corriente, podías llevártelo al extranjero, podías pagar lo que te apetecía en efectivo. Ahora tú tienes un límite a lo que puedes pagar en efectivo, tú tienes un límite a lo que puedes sacar al extranjero sin declarar, tú tienes un límite incluso de lo que puedes sacar del banco. Cuando entra dinero en tu cuenta tienes que decir si es a partir de cierta cantidad de dónde viene. Lo último que te hace falta ahora es que desaparezca el dinero físico y se sustituya por dinero digital, ¿no? Que es a lo que vamos. Habrá un momento, mis hijos, por ejemplo, ya no llevan prácticamente nunca dinero encima, porque al final dicen, pago con el teléfono, pago con el móvil, pago con el reloj, me hago un bizum. Digo, sí, claro, estás entrando en el mundo digital de lleno, pero es que puede ir a más. Y en algunos países ya se ve que no se utiliza prácticamente dinero físico. Digo, en ese momento van a saber todo, van a saber dónde lo ganas, cuándo lo sacas, en qué lo gastas. Es decir, van a tener un control absoluto del uso que haces tú de la moneda, más que ahora incluso. Y encima van a controlar qué cantidad hay y a qué ritmo quieren que se deprecie. Entonces, cuando la gente me dice, el dinero virtual o la moneda virtual que quiere sacar China o que está sacando China o que quiere sacar el BCE dentro de unos años, digo, es simplemente más control, no soluciona ninguna de las trabas ni de los problemas a los que nos enfrentamos. Eso para un régimen comunista es fantástico, claro, tener un control todavía mayúsculo de su población. O sea, va acorde a lo que es China, ¿no? Esa dualidad entre el capitalismo y el comunismo, ¿no? Que tienen ellos. Pero incluso los países capitalistas yo creo que estamos dando un paso atrás brutal en el concepto de capitalismo. El capitalismo es darwiniano, es salvaje, es el mejor triunfa y se forra, el que lo hace mal quiebra. Ese es el concepto del capitalismo. Y el que tiene un modelo de negocio que no es viable se va al garete y es sustituido por otros emprendedores que tienen una idea de negocio más rentable, ¿no? Y algunos triunfan mucho, otros triunfan menos. Pero ese es el modelo, es un modelo de evolución. Y dices, ya, pero la parte social es muy dura, porque al que le va mal, dices, sí, claro, evidentemente, ese tío lo destrozas. Ahora no estamos en un modelo capitalista como teníamos antes, ahora estamos en un modelo capitalista para la ganancia y socialista para las pérdidas. Es decir, cuando llega una crisis, no decimos, pues el 10% del tejido empresarial va a quebrar
y el paro se va a ir al 15% y va a haber una parte de la población enorme que va a sufrir gran pobreza. No, ahora lo que decimos es, voy a abrir la lata del endeudamiento para financiar cualquier problema que surja en el mercado para que ni la población más necesitada, ni los que no son población necesitada. En Estados Unidos mandaban dinero a parejas que ganaban hasta 180.000 euros al año. Eso no es gente necesitada. Y les has estado mandando dinero todas las semanas. Con lo cual dices, ¿qué es lo que has hecho? Digo, has subvencionado el problema y lo has hecho con las aerolíneas, y lo has hecho con las petroleras, y lo hiciste anteriormente con los bancos. Es decir, cuando llega el desastre, sacas el talonario y lo arreglas. Ahora, cuando Lo las cosas van arreglamos. bien, permites que las empresas punteras tengan CEOs que ganan millones de dólares. Permites que la riqueza, el 1% de la riqueza del mundo se concentre, o sea, que el 1% de los más ricos tengan el 50% de toda la riqueza del mundo. Con lo cual dices, sí, sí, parece un sistema capitalista, pero sin el downside, sin el riesgo por abajo. Pero lo que no entiende la población es que cuando tú financias el rescate de todo lo otro, lo haces con dinero público, un dinero que no hay y que lo sacas del endeudamiento, un endeudamiento que pagamos todos. Sí, Con sí, lo sí, cual, está quebrado ese modelo. En realidad hay que buscar claro, no es la un modelo alternativa. capitalista, es capitalista para el beneficio y socialista para la pérdida. Es el peor de los mundos, en mi parecer. Y es en lo que hemos ido fomentando el modelo económico en el que vivimos prácticamente desde el colapso de la banca en el año 2008. Ahí fue el punto de inflexión y desde entonces lo único que hemos hecho es doblar la apuesta. Cada vez que ha habido un problema hemos sacado más dinero y lo hemos puesto sobre la mesa. Eso no es la solución, pero es lo que hacemos. Oye, Pablo, dos temas para cerrar. Sé que estáis preguntando por aquí, pero en la próxima ya espero poder abordar las preguntas que tengáis la próxima vez que Pablo se pase por aquí. Una de ellas es, no sé, bueno, estarás al tanto de este debate tan manido que hay ahora en el fin tweet entre Elon Musk y Cathie Wood, que hablaban del tema de la inflación. Estás al día de esto y ellos hablaban de que hay presiones deflacionarias dentro de ese hilo de Twitter en el que se contestaban el uno al otro y que la Reserva Federal tendría que bajar tipos 0,25 en vez de subirlos 0,75, que se van a pasar de frenada y que nos van a meter en una gran crisis enorme porque ya hay factores que van a hacer caer la inflación. Claro, ¿tú crees que porque precisamente están en un sector muy growth, muy tecnológico, muy sensible a esa subida de tipos, lanzan estos mensajes? ¿O cuál crees que es la intención al final que tienen detrás? No, yo creo que tienen razón. Yo creo que se están pasando de frenada. El problema es que tú has entrado a 200 por hora en una curva de 60. Y entonces llega un momento en que estás dentro de la curva, ves el borde de la cuneta y dices, tengo que pegar un volantazo sí o sí. Cuando pegas el volantazo, el coche se cruza y a lo mejor Elon Musk y Cathie Wood son, pues, Alonso o Carlos Sainz. Y Carlos Sainz te mira el coche en ese momento y te dice, ¡buah! Le has pegado tal volantazo que ya puedes ir haciendo contravolante en el sentido contrario porque te vas a pegar vas a hacer un trompo, ¿eh? Y dices, sí, sí, si no digo que no, pero el problema no nace ahí, el problema es que he entrado a 200 en una curva de 60, con lo cual llevo dando volantazos dentro de la curva, ni se sabe. Y di el volantazo con el QE ilimitado y los tipos en negativo para luchar contra la recesión y los efectos de la recesión, y después el siguiente volantazo es porque no he visto la inflación. Y estaba diciendo que era transitoria cuando de transitoria no tenía nada. Y ahora he tenido que pegar el volantazo en sentido contrario. Y te están diciendo, el coche no va bien. Digo, no, ya sé que no va bien. Evidentemente que no va bien. Entonces, ¿es una solución bajar los tipos? Digo, no, te has metido en una dinámica de que llegas tarde a todos los problemas. Sobre reaccionas ante el problema presente, porque además tiene una carga social ya, incluso no política, sino social, de no puedo permitirme que se me vea que no lucho contra el problema actual, aunque sea muy consciente de que luego viene un problema gordísimo detrás, que es la recesión. Y dices, ¿qué hacen ellos? Dicen, tú de momento contravolantea y dices, ya, pero es que luego me voy y dices, no te preocupes, ya bajaremos los tipos, ¿no? Es un poco lo que va a pasar. Y dices, pero bueno, esto es un disparate. Y dices, ya, pero es que cuando empiezas mal, es muy difícil luego centrar el vehículo. Y dices, ¿tienen razón? Digo, sí, yo también creo que la inflación va a remitir, claro que sí. Se arreglarán los cuellos de botella. Otra cosa es hasta dónde llegue la inflación, porque yo soy de la opinión de que no vamos a ver inflación fácilmente por debajo del 2% otra vez. Puede haber momentáneamente una caída, pero no hay la globalización que había antes y era un factor fundamental para que hubiese inflaciones tan bajas. Con lo cual,
Digo, el futuro, dices, ¿se están pasando? Sí, claro, y se van a pasar más. ¿Vamos a tener una recesión de caballo en 2023? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a tenerla. ¿Y qué va a pasar entonces? Digo, pues va a depender de dónde haya caído la inflación, básicamente. Entonces, el mensaje o el guante yo lo acepto. Digo, sí, es verdad, sí, está mal hecho. Digo, sí. Pero el problema viene de mucho antes. Viene del año 2020, incluso de 2018. De 2017. ¿Qué diablos hacía Estados Unidos bajando impuestos en 2017? Salvo por el ego estúpido de Trump y el ánimo de ganar apoyo electoral, si la economía no necesitaba una bajada de impuestos. Lo que generó fue una burbuja brutal, nada más, Mm. que obligó a la Fed a ser más agresiva en 2018 y provocar otro problema que luego tuvo que solucionar metiendo más estímulo hasta que llegó el COVID, luego metió mucho más. Son errores, es un error tras un error. Con lo cual, dices, bueno, sí, yo soy consciente de que lo de ahora probablemente es sobre reacción y que va a haber más y que luego pagaremos el pato de lo que estamos haciendo hoy. Claro, es que a ver, lo que dices, yo creo que el diagnóstico lo tienen claro, ¿no? No, nos van a meter en una recesión grave, deflación, efectivamente es que vamos a eso, pero es que si no subes tipos ahora mismo, sigues con esa, sigues con esa espiral. Si a una cosa buena está haciendo ahora la Reserva Federal y Powell, y lo hemos hablado en otras ocasiones, Pablo, es que parece que ahora sí miran a la curva como hay que mirarla, o por lo menos intentan decir más la verdad, ¿no? O verdades a medias. Antes no eran ni verdades, ¿no? Entonces, Mira, yo el titular que suelo decir muchas veces cuando me entrevistan es que la Fed no va a cometer el error de la otra vez, va a cometer otro nuevo. Es decir, sí. el error de no controlar la inflación no pueden permitirse errar en ese punto. A cambio, van a cometer el otro error. El otro error es que dentro de un año a lo mejor les oyes decir, es que era necesario hacer lo que hicimos para controlar la inflación y que no se convirtiese en un problema más grande en el futuro. Y sabemos que a raíz de esa lucha, pues hemos tenido una crisis económica de caballo. Eh, yo creo que es lo que vamos a escuchar. Entonces, por eso me fascina, ¿no? Ver el mercado tan tranquilo, ver a los inversores con esta idea de cuándo volvemos a lo de antes. Digo, pero ¿cómo volver a lo de antes? ¿Pero en qué mundo vives? Si lo de antes Sí. son volantazo tras volantazo. No creo que vayamos a volver a lo de antes. Vamos a volver a algo distinto, ¿no? Y más vale que nos acostumbremos como inversores a lo que se nos viene encima, porque creo que son entornos muy, muy diferentes a los que vivíamos hace un par de décadas. Y va a haber que adaptarse, ¿no? a esos cambios tan bruscos de volatilidad y de evolución económica que van a cambiar, como digo, de un año a otro prácticamente o cada 2 años. Sí, de hecho, los share buybacks, las recompras de acciones, para que quien no sepa el término, esta fiesta también se va a acabar pronto, está en ello, con lo cual es que son una serie de conceptos nuevos a los que hay que acostumbrarse y no esas rentabilidades tan grandes que teníamos. Y el segundo tema va hilado con esto que te estoy diciendo, Pablo, el último antes de cerrar. Voy a abordar una última pregunta que te han dejado por ahí, pero ya casi a modo de titular antes de cerrar. Esta última cuestión que yo quería hacerte, ligando con lo que estábamos hablando, es que precisamente había salido Hartnett de Bank of America y hablaba de sus escenarios, ¿no? De momento ha acertado bastante, de momento, sobre todo la parte técnica de dónde se ha ido frenando el S&P 500 en concreto, y la verdad que me parece un análisis interesante lo que está haciendo ahora. Él habla de que los 3.300 pueden ser la siguiente referencia y los 3.000 sería una compra muy, muy fuerte viendo el escenario. ¿Tú compartes que por ahí, viendo que pues parte del ruido se está descontando ya, ¿no? Y que va a haber más ruido que se terminará por descontar, pueden ser como unos niveles referencia dentro del mercado de Estados Unidos? Bueno, yo soy más de la opinión de ver ciertos comportamientos que suelen estar ligados a los suelos de mercado, ¿no? Yo, más que el nivel en sí, yo sí soy consciente de que pues esa cota en torno a 3.200 puntos es un nivel pues muy interesante desde un punto de vista técnico y que podría ser un objetivo para la siguiente fase bajista si finalmente se desarrolla. Pero luego cuando la gente intenta poner un cascabel al gato, ¿no? Es decir, ¿dónde se va a parar? Digo, yo creo que nunca hemos sabido dónde se va a parar. Lo único que sí puedes decir es que en torno a los mínimos del mercado hay unas pautas de comportamiento que te ayudan a decir, ya me compensa entrar, ¿no? Uno es la propia valoración bursátil, ¿no? Cuando tú ves una corrección en las estimaciones de beneficios suficientemente grandes y unas valoraciones sobre ventas o sobre CAPE o lo que te guste mirar o las cosas que quieras utilizar como recurso. Cuando tengas eso,
Dirás, no quiere decir que no pueda bajar más, pero ya tiene una rentabilidad por dividendo, tengo una valoración futura que me permite trabajar con un escenario de revalorización a largo plazo suficientemente atractiva como para que me merezca la pena el riesgo de entrar. Lo segundo es el comportamiento de la volatilidad, ¿no? Suele ser un indicador muy bueno de pánico cuando se dan esos picos de volatilidad tremendamente fuertes, indica que mucha gente se está bajando ya del mercado. El spread de crédito, estamos en un entorno de subidas de tasas de interés, el crédito de mala calidad está haciéndolo mejor que el bono soberano, no tiene ni pies ni cabeza, esa parte tiene que saltar por los aires, porque además no tienes a un banco central que te va a comprar el crédito de mala calidad en una crisis como la que se avecina. Creo que todavía no lo hemos visto. Tienes un efecto de correlación enorme entre los buenos y los malos, es decir, normalmente cuando hay un colapso y el mercado capitula, la gente acaba quitándose lo que tiene. Empiezas vendiendo lo que no te gusta y acabas quitándote lo que tienes, porque te queman las manos y lo vendes. Y por eso se producen correlaciones muy curiosas entre sectores que han sido ganadores y que tienen compañías buenas y sectores que son muy malos. Dejas de vender lo malo porque ya no lo tienes, vendes lo que te queda y momentáneamente el retorno de esos sectores se contrae muchísimo. Y luego se vuelve a abrir muy rápidamente en favor de los buenos, pero esa contracción se produce y eso te indica que la gente se está saliendo. El propio volumen en los spiders, en los ETFs que replican los índices, hay algo ahí que te dice, a partir de este momento empieza a ser interesante. Y yo a la gente siempre le digo lo mismo, digo, si tú te has bajado del mercado a tiempo y el mercado corrige un 50%, por poner un ejemplo, volver al nivel de partida, a los máximos de finales del año pasado, principios de este año, para el que no ha hecho nada, simplemente te deja donde estabas. Para el que se salió y pudo comprar con un 50%, para cuando vuelves a máximos ha duplicado su capital, lo cual le permite cerrar toda la ganancia y seguir invertido como estaba. Es decir, es que es una película tan distinta en función de cómo gestionas. Y te puede pasar como ocurrió en 2000, ¿no? Que si te bajabas en 2000 cayó un 52%, después recuperó donde estaba y volvió a caer otro 56% y no llegó a superar hasta 2013 el índice, con lo cual te dio la posibilidad de hacerlo dos veces, es decir, ganar un 200% cuando el que se quedó posicionado seguía con la misma posición que al principio, pero tuvo que esperar 13 años para recapitalizar su inversión y sufrió dos drawdowns de más de un 50%. Para mí yo lo veo así, yo no pretendo capturar el mínimo, lo que pretendo es a partir de cierto nivel el retorno potencial a futuro es suficientemente atractivo como que para querer asumir el riesgo de entrar y que todavía me pueda quedar un 15, un 20% de castigo, ¿no? Entonces, y después, baja un 40% desde máximos y empezarías a comprar. Digo, yo sí, y con un 50 querría estar totalmente invertido. No quiere decir que no pueda bajar un 60, digo, pero ya me compensa. Y como no estoy haciendo timing, no estoy haciendo trading, sino que estoy posicionándome para la próxima década, es el criterio que voy a utilizar para hacerlo. Pero claro, me bajé a principios de año. Si no te has bajado, es muy difícil hacer esto, ¿no? Porque cuando baja Claro. un 50 no te queda recurso que invertir. Estás sufriendo un varapalo brutal en tu patrimonio y lo último que te apetece es poner más dinero en un mercado que lo único que te hace es darte disgustos, ¿no? Completamente, completamente. De acuerdo con lo que dices. Quiero dar las gracias a Smoniac por suscribirse con Prime al canal. Te mando un abrazo. También te invito a que sigas el canal de Discord. A ti, a todos los que estáis escuchando la charla, que lo digo 3-4 veces siempre a lo largo de los programas, pero ahí es donde estoy haciendo la comunidad que va ligada al canal de Twitch, donde aviso también cuando son los directos, quiénes son los invitados, hago análisis, mando gráficos, comparto información, ahí estoy haciendo crecer mi comunidad, así que os invito a que os unáis al canal de Discord, que lo deja por ahí Chris en el chat. Simplemente muy rápido, Pablo, porque te han dejado una pregunta destacada por aquí, y es si todavía confías para el largo plazo en el ETF que recomendaste, Invesco Global Blockchain. A modo de titular casi te diría para no demorarnos mucho. ¿Sigues confiando en este ETF? Sí, a ver, el tema de las criptos ya lo hemos comentado muchas veces, depende un poco de tu visión de largo plazo. Yo me acuerdo en Mundo Cripto decía el 80 o 90% de las criptos van a desaparecer porque son proyectos que no verán la luz o que no tendrán el éxito suficiente, igual que pasan con las apps, igual que pasaba con las empresas relacionadas con tecnología durante la década de los 90, ¿no? Y luego cómo colapsaron en 2001 y 2002. Pero creo que hay una diferencia importante entre el premio que tú recibes por un proyecto como es la cripto a el concepto en sí mismo de blockchain, ¿no? Y yo ese concepto de blockchain sí me gusta. Ahora, ¿crees que
¿Que puede haber más sufrimiento en los meses venideros? Sí, claro que sí, por supuesto. El gran problema de los inversores es que cuando tú les dices yo me gusta esta idea a largo plazo, compran el concepto de a largo plazo, pero luego pasan 6 meses y si las cosas no van bien, pues se empiezan a poner nerviosos, ¿no? Saber respetar cuál es tu horizonte temporal realmente y entender, y por eso es muy importante comulgar bien con ese espacio temporal, porque cuando tú te metes en un activo que crees que puede tener una grandísima volatilidad y eso quiere decir que puede caer mucho, lo razonable es que el importe que metes en ese tipo de inversiones sea lo suficientemente pequeño como para que no te quite el sueño cuando las cosas van mal, ¿no? Y eso es ajustar el importe de tus inversiones al riesgo potencial que tienen. No solamente al retorno. La gente suele mirar solamente el retorno. Cuando se meten en criptos, como ha multiplicado por 10, pues si yo meto tal cantidad y multiplico otra vez por 10, gano tanto. Y digo, no, claro, pues es que si multiplica por 10 puede perder un 90%. Así Entonces, es. esa es la parte que no quieres ver. Sí, siempre digo lo mismo, si tú no has invertido una cantidad excesivamente grande y lo que de verdad estás planteándote es que esto es una tecnología que probablemente va a ser disruptiva en el largo plazo, deberías estar cómodo con ese tipo de inversiones, al margen del resultado que obtengan en el corto plazo. Y yo creo que van a bajar más, yo creo que vamos a ver, no hemos visto los suelos de las criptos en absoluta, y ya os digo que muchas creo que van a desaparecer durante estos próximos años, ¿no? Y serán sustituidas por otras que tengan pues más eficiencia y que tengan mejor recorrido en el futuro, tal y como ha ocurrido con la tecnología desde que llegó Internet, se ha visto muy bien, ¿no? Quienes lideraban en el año 2000 y cuántos quedan de eso, solamente Microsoft. Todos los demás han pasado a mejor vida o simplemente son compañías que sí, se han ganado la vida, pero no han sido punteras, no han sido líderes. Claro, acordémonos de Yahoo cuando era súper destacada, luego siguió, pero luego fue comprada después. Bueno, hay muchísimos ejemplos de la época de las Y .com. Nokia Nokia era el mismamente líder era de la líder. telefonía en aquella Sí, sí, época. sí, sí. Sí, sí, totalmente, así es. Oye, Pablo, que no nos demoramos mucho más, que estamos aquí alargando. Yo conmigo es un placer, pero sé que tu tiempo es oro y no te quiero alargar demasiado. A Ego Bolsa quiero darle las gracias por raiderar el canal. Muchísimas gracias por hacerte eco y compartir este contenido con tu canal. Te mando un abrazo desde aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis seguido el canal, que habéis sido muchos, y por no interrumpir lo que era la conversación, pues no os he dado las gracias, pero espero ahora al final también para daros las gracias. Y a los que os habéis unido también al canal de Discord, que es donde tengo mi familia, gracias por entrar en la familia. Os invito también al resto que lo hagáis. Pablo, que como siempre, esta es tu casa, muchísimas gracias. Súper bien como siempre, te esperamos más veces por aquí, que la gente lo está esperando y creo que les gusta mucho cuando vienes por aquí por el canal. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado y como siempre un placer compartir pues maneras de pensar que no tienen por qué ser las buenas, pero sí, al final abrir la cabeza y mostrar un poco cómo piensa cada uno creo que aporta siempre algo de valor. Así que gracias a la audiencia también por el interés que ha mostrado y por las preguntas que han lanzado. Claro que sí. A vosotros os digo, aparte a Pablo, que muchas gracias de nuevo, por supuestísimo, por su generosidad y su manera de pensar, que comparto yo a un 99%, te diría, o sea, compartimos muchísimo. Os digo que mañana tenemos especial de la Reserva Federal a las 7:15. Sé que el invitado que tenemos hoy también tiene su especial. Yo os invito a que hagáis tapping, que vayáis de uno a otro, que seguro que vais a sacar cosas muy interesantes. Aprovechando que está Pablo por aquí, os espero 7:15, vienen invitados de lujo. A partir de las 7:15 tendremos el comunicado de la FED, la rueda de prensa de Jerome Powell, analistas invitados por aquí, análisis propio, o sea que va a ser un día trepidante, seguro que sí. Os mando un abrazo, cuidaos mucho, coged fuerzas, que mañana viene un día intenso que vamos a dar por aquí en mi canal de Twitch. Un abrazo grande a todos, cuidaos mucho. Hasta luego.